A verle. Buenas noches, Marta Lidia, gusto Buenas noches, saludarlos. Dan. Buenas Pues noches. no hay, mucho Buenas gusto, noches. buenas noches. No he ingresado porque están Tómese entrando. su tiempo, Ligda. Buenas noches. Sí, buenas noches, gracias igual. No hay manera que ingresen todos, pues, sino que van por grupos de 10, de 5, otra vez de 3 y así se van. Entonces, para no interrumpir, he estado esperando que ingrese, por ejemplo, aquí hay 5 o 6, mejor espero. Y como el otro día di la clase con 191 alumnos, estoy esperando. Al fin y al cabo ya es la última clase. Podemos tardarnos lo que querramos. Aquí la clase se termina a las 10 de la noche. Hasta las 10 de la noche termina la A las clase. 10 de la noche, ¿verdad? Sí. Sí, tiene un grupo fuerte. Anita Mish, el cable de esto te busco. Ahí está. Bien, vamos a hablar sobre el tema de la definición del derecho. En realidad estamos tocando ya para ubicarlos a ustedes dentro del programa, ¿verdad? Aquí lo tengo. El nuevo programa con colorcitos y todo eso. Ya pues estamos viendo, ya terminamos la primera unidad. Estamos entrando a la segunda unidad. Para poder tener contenido para el primer parcial. Entonces vamos a ver, no sé si tienen el programa ahí a la vista. Sería la segunda unidad que se llama Corrientes Filosóficas, punto número 2. Contenido, análisis de los elementos de una definición del derecho, que es el punto 2.1. El punto 2.2 dice el problema de asumir una única postura sin tomar en cuenta las críticas a cada corriente. Y es lo que estamos tratando de hacer en esta clase, ¿verdad? Explicación y fundamento de una definición o concepción del derecho. Luego vendrían las características generales de las diversas corrientes, pero afortunadamente el día de hoy nos dejaron clase virtual. Entonces vamos a tratar de agotar ese punto de los diversos análisis de los elementos de una definición del derecho, ¿verdad? Que en realidad va del punto 2.1 al 3. Entonces vamos a tratar de agotar esa parte. Ahí vienen, ¿ves? 167. Y tengo unas filminas, por supuesto. Pensé que alguien me quería hablar. Sí, Sandra. Buenas noches, licenciada. Perdone, fíjese que tengo una duda. Como usted dijo que fuéramos trabajando en nuestro glosario, ¿el glosario se puede trabajar a computadora o tiene que ser a mano? No, no, puede ser en computadora. Ok, Ligda, Pero gracias. eso no es parte del trabajo de los 10 puntos, ¿verdad? Porque ustedes Sí, tienen que yo hacer comprendí eso. sus grupitos de 5 y seleccionar una sentencia de la Corte de Constitucionalidad y analizarla, ¿verdad? Desde los puntos de vista que estamos viendo en el curso. Entonces, en eso va a consistir el trabajo de los 10 puntos, porque encontrar, imagínense ustedes cuántos temas, sería muy difícil, Sofía. Así es de que estoy preocupada porque ya no he tenido noticias de ustedes y ustedes son los encargados de organizar, plantear, proponer y decirme todo, ¿verdad? Así es de que lo dejo en sus manos, ¿verdad? Sí. ¿Alguien más? Marco Antonio Rosales. Buenas noches, licenciada. Un gusto saludarla. Sí, Marco. Buenas noches, gracias igualmente. Fíjese que pues han surgido bastantes dudas. Primero,
con respecto al trabajo. En algún momento recuerdo que usted nos comentó que los grupos iban a ser de 10 personas, 12 personas, pero hasta este momento usted Sí. no ha asignado nada. Un máximo de 15, No. recuerdo que usted me dijo. Sí. Lo que pasa es de que pensé que era más útil que analizaran sentencias, porque así aplican directamente sus conocimientos, ¿verdad? De filosofía del derecho a un documento concreto como lo es una sentencia. Y para eso, pues, no se necesitan 10 personas. Pienso que con 5 es suficiente. Podrían organizarse en grupos de 5 y conseguir una Bien. sentencia. La cosa es que no sea la misma sentencia para todos los grupos, ¿verdad? Entonces, podríamos decir, licenciada, que la idea es buscar la sentencia, hacer la lista de, esa sería la dinámica, me imagino, o podría Y ser hacer el listado de grupos los de 5 5 grupos y y, un encargado del y grupo, ¿verdad? buscar la sentencia, hacerle un resumen a usted y entregárselo, enviárselo. ¿Cómo funcionaría? Así sería. Hacerle un análisis, un examen de los aspectos de justicia, de moral, de ética, eh, y ese análisis ya me lo presentan, ¿verdad? Y ese va a ser su Gustó trabajo. mucho. Entonces, Cuesta creo mucho, que, vieron que cuesta mucho hacer esta tarea de los trabajos. Para el profesor es un poquito difícil si no cuenta con la colaboración de sus alumnos, ¿verdad? Porque como son grupos claro, muy grandes, solo cuántos tenemos en la sección B, son casi 300, más de, o creo que más de 300, más las asignaciones extemporáneas que vienen, ¿verdad? Porque todavía no se han hecho. Y ¿tiene ahí es algún donde plazo usted reunimos, para que le podamos presentar el análisis? ¿cómo? ¿Tiene algún plazo usted para que le podamos presentar el análisis? Pues yo pensaría que podría ser a partir del segundo parcial, del Muy segundo bien. examen parcial, ¿verdad? O sea, yo les Entonces, doy contenido para el segundo examen parcial y a la par ustedes van haciendo ese su trabajo, entonces ¿verdad? la instrucción general sería organizar grupos de 5 personas, Sí, buscar una sentencia, hacer un análisis acerca de la sentencia y entregárselo a usted antes del segundo parcial. sí, sí, antes del segundo parcial. Muy bien. ¿Sería entregado físico o digital, licenciada? Perdone. Eh, sí, eso lo voy a ver con mi auxiliar, ¿verdad? Muy bien. Es, Entonces creo que la instrucción podríamos dejarla claramente, grupos de 5 personas, buscar sí, una sentencia, hacer un análisis y podérselo entregar a usted dentro de, pues ya sería miremos un, porque no sé cuándo van a hacer el calendario para el primer parcial. Yo me imagino que es la última semana de febrero, el primer parcial. según nos comentaron, es a partir del 25 de febrero que comienzan los primeros Pues, parciales, licenciada. No tenemos específicamente con cuál iniciamos, solo creo que eso fue lo que nos comentaron en algún momento, a partir del creo que es 25 de febrero. filosofía del derecho, el primero. Ah, muy bien. Le Estamos agradezco mucho en entonces, primer lugar licenciada, ahí. la instrucción. Sí. Gracias por pedirme las aclaraciones, porque en esa medida me permite a mí también organizarme para trabajar con ustedes para hacer con ustedes esos trabajos, ¿verdad? Dice licenciada, un Bueno, gusto. gracias, igualmente, Maca. Está María José, Saulo y Gladys. Tenemos que empezar la clase. Es sobre lo mismo, jóvenes. Sí, licenciada, buenas noches. Solo rápidamente, ¿Está usted nos preparado? mencionaba que sí es acerca del trabajo que no se tenían que repetir las sentencias. ¿Cómo realizaríamos en ese caso para No, empezar las ahorita a buscar? sentencias Sí se pueden no repetir. puede ser la misma para dos grupos, tienen que ser diferentes. Ok, ¿nos organizamos nosotros como sección para que no se repita? Sí, Sí, ustedes se ah, tienen ok, que organizar y me dan el listado de los grupos, ¿verdad? de acuerdo. Sí, Solamente eso. si hay Gracias. algún coordinador de la sección, excelente, ¿verdad? Porque Ok, con esa persona se podría trabajar
la organización de todos los grupos, ¿verdad? Ok. Los listados y todo. Si alguien se quiere proponer como candidato, Ya me- tenemos, licenciada. ya tienen. Sí, tenemos un Excelente. enlace. Lo que sí no nos había dado eran las indicaciones del trabajo, pero sí ya tenemos un enlace que es el que se comunica con su auxiliar. Excelente, excelente. Miren, pues están adelantadísimos, porque yo no les he presentado a mi auxiliar, pero estaba esperando que fuera una clase presencial para presentárselos. Ay, perdón, Pero en licenciada, vista, me equivoqué, es sí, en financiero. Sí, Disculpe, bueno, acá no tenemos lo aún. siento. ya no hay problema, pero igual se los puedo presentar por la semana entrante, ¿verdad? En esta misma forma. Ah, está Kimber aquí con nosotros. Es Kimber Martínez, se llama él. Él está aquí con nosotros. Eh, Buenas noches, Kimber. Buenas noches, licenciada. Me presento antes que todo, pues mi nombre, como aparece ahí, es Kimber Martínez y solo, pues no tenía la intención de presentarme, pero Sí, para contame. aclarar un poco las dudas, ¿verdad? Voy a enviar un correo, perdón, un mensaje al grupo de la sección para ponernos de acuerdo para que entreguen su listado. Por Me voy a favor. hacer cargo yo de juntar todos los grupos para que no se repitan las sentencias. Sí, eso sería una Sí. buena No tenga pena que yo me voy medida. a comunicar con ellos. Va. Sí, Muchísimas gracias, Kimber. gracias. Bueno, ahí lo tienen ustedes, ya se presentó. Muchas gracias, Kimber. Él es muy colaborador. Y también da clases en la universidad, ¿verdad? Por eso es que también eh, ¿alguien más, Saulo, quiere hablar sobre lo mismo o algo diferente? Sí, sobre el trabajo, licenciada, disculpe, en relación a las sentencias, ¿en alguna materia en específico? Pues Puede ser civil, penal, constitucional. la CC de la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Podrían ser hechos Sentencia muy constitucional. recientes, ¿verdad? Sí, sentencia Ah, ok, constitucional. perfecto, Y licenciada. luego, Sí, y eso era luego mío. vamos a ver cómo las exponemos para terminar el semestre, ¿verdad? Si hay oportunidad todavía de exponer. A Gracias, veces, licenciada. gracias. A veces hay casos importantes que es muy bueno exponerlos, ¿verdad? Y podemos ver las diferentes aristas y todo, y el análisis del grupo. Bien, jóvenes, entonces vamos a entrar en materia. Les voy a exhibir unas filminas que nos van a servir de guía. En realidad, este tema es muy complejo. Y a veces, pues, no solo cuesta entenderlo, sino cuesta explicarlo, ¿verdad? Porque se manejan muchos conceptos, categorías, leyes, definiciones, etcétera, ¿verdad? Pero creo que no va a haber problema en eso. Vamos a ver si lo podemos agotar hoy y, y definitivamente, pues, vamos a tratar de guiarnos con las filminas. Bien, se llama análisis de los elementos de una definición del derecho. Y pues, como todo en la vida tiene reglas, ustedes lo saben mejor que yo, ¿verdad? Entonces, definir, pues, también tiene ciertas reglas. Y definir significa precisar con claridad y exactitud los caracteres genéricos y diferenciales de una palabra o de un concepto, ¿verdad? No solo desde el punto de vista lexicográfico, eh, porque definir es más que eso, lograr la precisión de dichos caracteres, sobre todo tratándose de un concepto como el de derecho, donde lo que se persigue es colocarlo en su verdadero lugar, en el orden de los conocimientos. Realmente, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué quiere decir derecho? ¿Qué significa? Ustedes me van a dar una definición. Algunos puede que me digan, pues, es un conjunto de normas imperativas coactivas.
pero digamos que con esa definición nos quedamos bastante cortos. Entonces, es necesario analizar otras corrientes y otros argumentos para establecer que el término en sí, que ver con el lenguaje y la realidad, es sumamente complejo. Por ejemplo, podemos decir entonces que las reglas para elaborar una definición es que esta debe ser breve, pero completa, que debe ser clara, que lo definido no debe entrar en la definición y que debe omitirse el sentido negativo. Sí, esto es como cuando se hacen las tesis, ¿verdad? Y se develan las hipótesis, pues, aunque no se haya comprobado la hipótesis, hay que tratar de redactar siempre en sentido positivo, ¿verdad? Para evitar confusiones. Y hay que indicar los atributos esenciales del objeto de estudio, como en nuestro caso es el derecho, que abarca muchas cosas, ¿verdad? Y entonces, pues la indagación o la búsqueda de una definición del derecho nos puede llevar a una indagación sistemática sobre la explicación del concepto, que puede darse desde ángulos muy distintos, ¿verdad? Según sea el tipo de definición pretendida. Porque hay, entre otras definiciones nominales, solo por el nombre, reales, analíticas, sintéticas y de otro tipo, ¿verdad? Y estas persiguen explicarnos respectivamente ciertos rasgos distintivos del concepto en cuestión, en nuestro caso, el derecho, ¿verdad? De acuerdo a su forma de existencia y sus contenidos. Y en este caso, lo que se busca con la definición del derecho no es solo precisar uno o varios de sus rasgos, sino orientarnos sobre su naturaleza, fines y conexiones funcionales. Y esto es decir, llevar a cabo la transformación de un concepto inexacto y vago, empleado en algún ámbito, por otro más preciso y exacto que pueda ser usado en la mayoría de ocasiones en que se usa ese concepto, que como les repito, es el de derecho, ¿verdad? Entonces, ahí está, este es lo que acabo de explicar, son los objetivos de una definición, ¿verdad? De la definición del derecho. Ustedes lo pueden leer ahí. La definición del derecho, pues, tiene que establecer qué ámbitos del conocimiento, en qué ámbitos del conocimiento se presenta, cuál es su fundamento racional y cuáles son los rasgos característicos que determinan sus conexiones y diferencias en relación con otros fenómenos de la misma o de similar naturaleza. Hay algunas dificultades para definir el derecho, ¿verdad? Como todo. Un momentito, solo voy a dar ingreso a un alumno. Por ejemplo, el autor García Máinez. Creo que es Manuel García Máinez, ¿verdad? No sé por qué hay cosas que nunca las fijo en mi mente. Él es un jurista y escribió, ustedes deben conocerlo porque ya en noveno semestre se conoce quiénes son los juristas más connotados. Y Eduardo García Máinez, pues hace algunas preguntas, algunas acotaciones. Él tiene un texto de derecho, de introducción al derecho, que es un libro bastante voluminoso y también tiene una parte que habla de filosofía y tiene otro libro que es un tratado de filosofía del derecho. Y entonces, él dice que definir el derecho cuesta, es difícil. Es difícil entrar en el umbral de la ciencia, o sea, el derecho como ciencia, ¿verdad? Otros juristas, pues, y entonces él señala, dice, ¿qué es el derecho? ¿Qué es? Debemos preguntarnos qué es el derecho. Es lo primero que el estudiante se pregunta. Y también el jurista, ¿verdad? El jurista que es acucioso.
Y además, esta disciplina es, pues, definirla es un trabajo muy, muy difícil. Pareciera que no, pero así lo es. Entonces, los autores que lo abordan no han conseguido ponerse de acuerdo ni en el género próximo, ni en la diferencia específica del concepto, lo que explica el número increíble de definiciones y la anarquía reinante en esta materia. Porque cada quien percibe el derecho como puede, ¿verdad? De acuerdo a lo que conoce, lo que ha leído, lo que le han contado, lo que ha recibido en clases, etcétera, etcétera, etcétera. Y la anarquía reinante en esta materia, más si no es un estudiante que estudie, ¿verdad? Sino que solo escucha a veces. Y otros juristas pues llegan incluso a la conclusión de que es imposible definir el derecho, como les decía. Entonces García Maínez dice que al modo aristotélico no es posible asignar al derecho un género próximo ni una diferencia específica. Sin embargo, hay que partir del presupuesto de que existe un sistema, ¿verdad? Para encontrar la definición de algo, eh, ignorando, como afirma el filósofo Vallado Berrón, que no todos los objetos del conocimiento, y entre ellos el derecho, puede definirse por igual procedimiento. Entonces, definir es tarea de las ciencias. Y al existir varios tipos de ciencias, pues es lógico que haya también formas diversas de alcanzar una definición. Entonces, las dificultades que se encuentran los juristas para definir el derecho, pues se relacionan en un primer momento con la concepción sobre la relación que se da entre el lenguaje y la realidad. Esa relación impide contar con una idea clara sobre los presupuestos, las técnicas y las consecuencias que han de tenerse en consideración cuando se define una expresión lingüística, en este caso la palabra derecho. No sé si alguien quería hablarme o no. A ver. No, vamos a seguir con nuestra clase. Entonces, hay otro filósofo que se llama Juan Carlos Nino, o Carlos Nino, y que habla de que sigue vigente en nuestros días la idea platónica de la relación entre lenguaje y realidad, que presupone que si los conceptos no hacen más que reflejar la presunta esencia de las cosas, las palabras son únicamente el vehículo de los conceptos, de donde la relación entre lenguaje y realidad no puede ser otra que una relación necesaria. Por tanto, al definir, se reconoce una realidad la cual no puede cambiarse ni crearse, pues los conceptos solo detectan aspectos esenciales de esa realidad, esencias que deben estar ineludiblemente contenidas en aquellos conceptos. Y de ahí que ese enfoque, también conocido como realismo verbal, sostenga que hay solo una definición válida para esa palabra, que se obtiene por intuición intelectual de la naturaleza intrínseca de los fenómenos denotados en esa expresión. El realismo verbal hace del trabajo definitorio una tarea de simple reconocimiento de ciertos aspectos esenciales de la realidad. ¿Pero cuáles? ¿Cómo no hacer de esta labor definitoria un ejercicio intelectual sumamente subjetivo? Dice Nino. ¿Qué criterio objetivo se usará para distinguir lo esencial de aquello que no lo es? ¿Quién posee el monopolio de la verdad para decirnos que una persona sí captó y otra no? No captó ese aspecto esencial de la realidad. Y esa postura ha generado buena parte de las dificultades para definir el derecho, porque persigue casi de modo metafísico la esencia del derecho, que es suidiza, que cuesta mucho conocerla y que es la única que nos va a servir para hacer una definición única de lo jurídico. Entonces, Nino, en contra de esa posición realista planteada al principio, acepta el convencionalismo verbal.
Y eso es el enfoque que postula que la relación entre lenguaje y realidad es arbitrariamente establecida por los seres humanos, aunque exista al respecto un acuerdo cotidiano o consuetudinario o de costumbre para el uso de tal lenguaje que evita confusiones. Así las cosas, pues solo tienen propiedades esenciales en la medida en que los hombres hagan de esas propiedades condiciones necesarias para el uso de la palabra. Esa decisión, claro está, puede variar. Así, al hacer frente a una palabra como derecho, resulta útil darle un significado. Si lo que pretendemos es describir los fenómenos implicados por tal expresión. Igualmente, sin perjuicio de elaborar un concepto original o más preciso de la palabra, debe investigarse el significado de la misma en el lenguaje común, lo cual nos ayudará a descubrir distinciones conceptuales importantes que se presuponen sin tener conciencia de ellas y cuyo desprecio, insiste Nino, pueden provocar pseudo cuestiones filosóficas. De esa manera, la caracterización del concepto de derecho se desplazará de la oscura y vana búsqueda, dice Nino, de la naturaleza o esencia del derecho a la investigación sobre los criterios vigentes en el uso común para usar la palabra de derecho. Y si prescindiendo de este análisis o a través del mismo, llegamos a la conclusión de que nuestro sistema teórico requiere estipular un significado más preciso que el ordinario para derecho. La estipulación no estará guiada por un test de verdad en relación a la captación de la esencia, sino a criterios de utilidad teórica o de conveniencia para la comunicación. Después vamos a ver en el realismo jurídico, pues un poco del utilitarismo de la ciencia jurídica también sostenida por los norteamericanos. Aquí tenemos una definición de Rodolfo Stambler y él habla del concepto de derecho como una noción parcial que solo sirve para deslindar una categoría de los actos de la voluntad humana frente a otras modalidades y categorías como la moral, los dictados convencionales y el poder arbitrario. Entonces, en el primer párrafo de lo que dice es de que hay que distinguir o deslindar los actos de la voluntad humana frente a la moral, a los dictados convencionales y al poder arbitrario, ¿verdad? Entonces se trata de esclarecer el fin último ideal que ha de informar y dirigir toda aspiración jurídica en los cauces concretos para que pueda calificarse como fundamentalmente justa. Sí, este es otro criterio de justicia. En general, pues es una investigación que trasciende la competencia de todas y cada una de las ciencias jurídicas particulares y constituye el primer problema de la filosofía del derecho. Perdón, jóvenes, voy a ingresar a algunos alumnos. El problema es que, creí que cuando están ingresando así, pues a uno se le van las ideas. Hay que estar muy concentrado para poder explicar un tema como este, ¿verdad? Es que uno no quiera darles ingreso, es que una vez iniciado el tema, pues hay que seguir. Entonces, hay dos dificultades más, dice. La primera tiene que ver con la palabra misma derecho. Y la segunda tiene que ver con el enfoque científico y la posición teórica adoptada por los juristas o estudiosos del fenómeno jurídico en general. Respecto de la primera dificultad, o sea, lo que es el término derecho, hay que tener en cuenta que esta expresión no posee una acepción única, sino al contrario. La palabra derecho implica varios significados entre sí relacionados. Y esa ambigüedad o analogía se denota en la recuerden que en mi primera clase yo les escribí en el pizarrón así a grandes rasgos el contenido de la filosofía del derecho, ¿verdad? Que la primera era ver al derecho como teoría del derecho. La segunda era ver al derecho como ciencia.
Y la tercera era como teoría de los valores, pero eso era a grandes rasgos el término derecho, ¿verdad? Sofía del derecho, que es la que hace toda esta investigación que estamos viendo este día, ¿verdad? Entonces, el concepto de derecho, por tanto, no tiene un carácter unívoco, o sea, no tiene solo un significado, tiene varios, ya que su aplicación en el lenguaje cotidiano y en el propiamente jurídico no se refieren a la misma situación. Una cosa es el derecho como disciplina, ¿verdad? Como ciencia. Y otra cosa es el derecho como fenómeno social, que es estudiado por la disciplina, por la ciencia, y que para aumentar la confusión utilizan el mismo nombre. Entonces conviene agregar todavía en torno a la primera dificultad sobre la palabra derecho, que ésta posee una fuerte carga emocional y se presenta de forma imprecisa en la realidad. El derecho se relaciona con ideas como la libertad, la justicia, la igualdad, el bien común, que suscitan la exaltación, sobre todo porque a estas se le otorgan predicados dirigidos más a la persuasión, a mover la voluntad, que al convencimiento. Y no es extraño que en una interlocución se utilice la palabra derecho como sinónimo de justicia o libertad. ¿Verdad que la hemos utilizado así, jóvenes? Por ejemplo, que se le utilice como sinónimo de justicia o libertad o con sentidos muy contrapuestos. Entonces, por ejemplo, en ciertas expresiones, cuando una persona tiene problemas, no solo legales, ¿verdad? Sino de todo tipo, puede decir, pero esto es injusto, no hay derecho, ¿verdad? Con esto de decir no hay derecho, estamos dando a entender más que la inexistencia de una norma jurídica, más que la ilegalidad, la creencia o sentimiento que despierta en nosotros la injusticia de un acto, porque es precisamente eso lo que se quiere dar a entender, ¿verdad? No que no haya una norma que lo regule, sino que se invoca la falta de justicia, ¿verdad? O la creencia o sentimiento que despierta en nosotros la injusticia de un acto, ¿verdad? En muchos casos incluso sentimos o creemos que algo es injusto, aunque no sepamos explicar racionalmente por qué. Lo cierto es que la expresión derecho inspira o evoca emociones relacionadas con valores o intereses que nos resultan importantes. Como ya se mencionó en el uso cotidiano, dicha expresión implica ideas como la justicia, libertad, seguridad, orden, que también están dotadas de una fuerte carga emotiva y tiene que ver, según se dijo, con el valor de lo jurídico. También la palabra derecho es vaga, porque sí lo es vaga, dado que no en todos los casos se presenta con aquellas propiedades que se le asignan como necesarias. Por ejemplo, la coacción es una nota singular de las normas jurídicas. O sea, cuando nosotros hablamos de derecho, estamos haciendo referencia también a la coacción. Es inherente, ¿verdad? Casi inherente. Sin embargo, hay normas jurídicas que en los distintos sistemas de derecho carecen de la coacción. Y esas normas podrían ser imperfectas, pero no lo son, aún contempladas en un ordenamiento jurídico. Podría decirse que no son legítimamente jurídicas por carecer de coacción o sanción expresa. Evidentemente que no, ¿verdad? El derecho comprende más que normas coactivas y por esto la expresión derecho puede aludir indistintamente con la consecuente confusión a normas programáticas, enunciativas y principios, es decir, que de suyo carecen de sanción específica, no obstante que se encuadren en un ordenamiento jurídico coactivo concebido como un todo. Por ejemplo, hay muchas normas, muchos preceptos constitucionales que no tienen coacción.
Otro ejemplo podría ser el Código Penal, que es el código particular sobre los delitos, ¿verdad? Contiene varias conductas especificadas en las normas y la sanción, pero también contiene principios generales. Y esas son las normas que no tienen coacción y también están en el Código Penal. Entonces, en ese sentido, es importante mencionar dos autores que son Herbert Hart y Ronald Working. Vamos a ver si tenemos aquí. Vamos a ver, ya leyeron esta, ¿verdad? Vamos a ver esta otra. Dice, el concepto de derecho se relaciona con ideas como... Ah, bueno, era lo que veníamos diciendo, ¿verdad? Entonces, Hart dice, desarrolla la idea de que los sistemas jurídicos están constituidos por diversas clases de normas primarias y secundarias, cuya unión y estructura es la que distingue el derecho, la que distingue al derecho precisamente de otros sistemas normativos. Este autor, pues, dice que además de las normas jurídicas propiamente dichas, o sea, las normas de conducta o reglas primarias de obligación, conforman el derecho otros tres tipos de reglas denominadas secundarias. La unión e interacción de estas son las que identifican a los sistemas jurídicos y denotan sus características propias. Las reglas secundarias cumplen con la tarea de identificar a las reglas o normas primarias de obligación y siendo la principal de aquellas la denominada regla de reconocimiento, que podría definirse como el criterio utilizado por funcionarios y particulares para identificar al derecho. Pero dicho criterio, dice Hart, en los sistemas jurídicos modernos, incluyen una constitución escrita, o sea, las normas primarias se refieren a eso, ¿verdad? A las normas constitucionales escritas. O también a las sancionadas por una legislatura, o sea, las producidas por el Congreso, y también a los precedentes judiciales, que son las sentencias. Entonces, Hart identifica como reglas secundarias a las reglas de cambio, que establecen los procedimientos de creación, modificación y derogación de las normas, que establecen los procedimientos para los supuestos de violación e interpretación de las mismas. En suma, concluye que si el derecho está formado por normas coactivas de conducta principalmente, no todas prescriben necesariamente una conducta, como las que confieren poderes o atribuyen derechos, ni todas son coactivas, como las reglas de cambio y adjudicación. Entonces hay que tener presente en una definición del derecho que no todas las normas del derecho son las mismas y son iguales y que parten de un patrón igual. Hay normas que no tienen coacción. Hay otras que les voy a explicar aquí. Working, por su parte, dice, considera que el derecho no es solo un sistema de normas, sino de principios, que él llama cartas de triunfo social. Vamos a ver si eso está aquí. Sí, él llama cartas de triunfo social, que son jerárquicamente superiores y por lo tanto se imponen a otras demandas jurídicas, políticas o éticas con las que pudiera entrar en conflicto. Y estos principios son desarrollados por las sociedades y los profesionales del derecho a lo largo de la historia. Esas denominadas cartas de triunfo social jóvenes es como la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, las declaraciones de derechos humanos, que tantas que hay, y esas son pues estas normas que son cartas de triunfo social, o sea que después de un movimiento, de una revolución o un levantamiento, se escriben esas cartas, se escriben esos documentos y eso quedan como normas generales, incluso arriba de la Constitución, por encima de la Constitución. Son enormemente preceptivas, no son normas coactivas, son normas de derecho natural que evocan justicia,
que evocan igualdad, evocan libertad. Entonces dice Working que cuando los juristas razonan o disputan acerca de derechos y obligaciones legales, particularmente en esos casos difíciles, donde los problemas que se les plantean a propósito de estos conceptos parecen más agudos, pues hacen uso de pautas que no funcionan como normas jurídicas, sino como en calidad de principios, directrices o normas de otra clase. Eso con respecto a lo que es el término derecho. Ahora, con respecto a la segunda dificultad reconocida para definir el derecho, o sea, el enfoque científico y la posición teórica, hay que reflexionar en que podemos deducir que una vez que lo jurídico abarca distintos ámbitos de la vida social, es lógico que de su estudio se ocupen distintas ciencias sociales. Es como lo es, por ejemplo, el enfoque de la sociología, de la antropología o la historia aplicadas a los fenómenos jurídicos, que propiciarán sus respectivas definiciones, predicando el enfoque ya sea sociológico, el antropológico o histórico del derecho. Es decir, que ellos van a, más que a propiciar, van a destacar el enfoque antropológico, histórico y social del derecho, ¿verdad? Y esas definiciones variarán, sí, pues definitivamente van a variar. Van a variarse las definiciones del derecho que de la antropología con la de la sociología o con la historia, pero no varían esencialmente, ¿verdad? Y ello nos invita a concluir que el enfoque teórico condiciona la definición que se pretende formular. La postura teórica es asimismo determinante y también condicionará el contenido de la definición. ¿Por qué? Porque cada ciencia social comprende diversas corrientes de pensamiento, distintas posiciones teóricas que no son otra cosa que construcciones intelectuales que pretenden explicar desde sus respectivas hipótesis el fenómeno o fenómenos de que se ocupan, utilizando presupuestos similares, análogos y hasta contrapuestos. Y al igual que como sucede con la ciencia jurídica, la sociología, la antropología y la psicología implican múltiples posturas teóricas que en función de sus propios presupuestos teóricos definirán en este caso el derecho. Y muchas de esas definiciones coincidirán en algunos rasgos y también difieren diametralmente. Según tenemos, por ejemplo, hay que tener presente que no solo es el enfoque científico, sino también es la postura teórica. Cada postura pondera más algunos aspectos que otros, lo que va a influir determinantemente en la definición. Porque esta definición delata la posición teórica que ha condicionado el contenido del predicado o predicado del concepto en cuestión. Según se hable del derecho, así será como se dará, delatará por usar ese término, ¿verdad? Que no es exactamente lo que debe utilizarse, pues eso evidenciará la posición que tenga ideológica, que tenga un abogado. Ustedes se recuerdan del video de Rodolfo Vigo, que se los exhibí hace 8 días, me parece. En él dice Rodolfo Vigo, dime cómo ves el derecho, cómo defines el derecho y te diré qué corriente sigues, algo así, ¿verdad? Porque hay abogados que solo hablan de la ley y que la ley y no hay otra cosa más que la ley. Y ahí, pues, en ese caso, pues son eminentemente positivistas, no, más que positivistas, son legalistas. Y eso es un problema también y una limitante para el abogado. Si todo lo ve desde el punto de vista solo de la ley, si no implica dentro de sus explicaciones otros aspectos, ¿verdad? Del justnaturalismo, por ejemplo, cuando se habla de la justicia. Porque, por ejemplo, cuando Hans Kelsen creó su teoría pura del derecho, pues él decía, no, es que para estudiar el derecho
hay que desvincularlo de la sociología, de la antropología, de la historia, de todo lo demás. Pero entonces se le preguntaba, ¿y qué pasa con la justicia? ¿Será que puede haber derechos sin justicia? ¿O es que el derecho busca la justicia? Entonces eso quedó ahí, ¿verdad? Entonces no podemos, no se puede desvincular de todo. Entonces no podemos dejar de mencionar que el origen de la gran diversidad de definiciones del derecho, dentro del derecho, fíjense bien, está estrechamente relacionado, según se puede entender ahora con esa postura teórica que les acabo de exponer, ¿verdad? De Working. Y entonces, eso se debe a que las distintas doctrinas que estudian el fenómeno jurídico analizan uno o varios aspectos, para ellas principales de su manifestación, y puede suceder también que esas doctrinas se enfoquen ciertos aspectos de ese mismo fenómeno que le parezcan los más importantes o esenciales. La raíz de ese disentimiento, dice otro filósofo que se llama Villoro Toranzo, pero es necesario que ustedes conozcan los nombres de esos filósofos. Tienen que conocer los nombres de los filósofos de la antigüedad, de los filósofos del derecho en la época moderna también, que son todos estos que estamos mencionando, y de los actuales. Es parte de la cultura del abogado. Pues todo ese sentimiento se expresa en que se han propuesto nociones de derecho que resaltan un aspecto del mismo o niegan o por lo menos disminuyen la importancia de los demás. El porqué de esa unilateralidad de los puntos de vista, pues hay que buscarlo en las filosofías que defienden esos juristas. Y la diversidad de definiciones del derecho analizada desde la posición que sostiene una conexión necesaria entre lenguaje y realidad, y como forzosa consecuentemente la búsqueda de una sola definición, pues adquiere caracteres de caos conceptual, ¿verdad? Porque cada quien dice qué es el derecho, cómo lo percibe, cómo lo estudió, dependiendo de su cultura y de muchos aspectos, ¿verdad? Y eso pues causa un caos conceptual. Y hasta de prueba contundente respecto de la esencia del derecho, prueba que la esencia del derecho es algo inaccesible, inasible, todo lo cual se muestra pues como que hubiera mucha equivocación en eso, ¿verdad? Resulta fácil explicar y justificar que cada escuela o ciencia analice el fenómeno desde las aristas que racionalmente les parecen más trascendentes. Sin embargo, ello no significa que esas aristas sean las únicas importantes del derecho o que esa posición sea excluyente o definitiva de otras. Esta circunstancia denota que los logros científicos, tanto en las ciencias sociales como en las naturales, son producto del análisis constante y no dogmático de las distintas facetas que los problemas plantean. Procurando de ese modo, pues, hacer pequeñas o grandes contribuciones que permitirán alcanzar más que verdades absolutas, posiciones superadoras de otras en la escala infinita del conocimiento humano. Y para llevar a cabo nuestra propia definición del derecho, partiremos del ya esbozado concepto provisional, mismo que nos ha mostrado el fenómeno jurídico como una realidad que se manifiesta o se presenta en diferentes formas o dimensiones, lo cual está corroborado no solo por la multiplicidad de ángulos desde los cuales se estudia, sino por la multiplicidad de significados a que aluden. También a distintos ámbitos de su conocimiento, es decir, que el derecho, y de ahí buena parte de las dificultades de su comprensión y definición, no se manifiesta unívocamente en lo terminológico, ni en lo epistemológico, ya que su naturaleza es variada y compleja. O sea que no, la confusión no se da solo en el término derecho como concepto, y tampoco se da en la teoría científica, o sea, en lo epistemológico. El error en el análisis y la aprehensión del derecho ha consistido, según nuestro particular modo de ver, en querer reducir
el fenómeno jurídico a una sola de sus facetas, por el solo hecho de que en la realidad así aparece. Es decir, lo que la realidad nos presenta como fenómeno único se expresa por su contenido complejo, de forma multidimensional. Entonces, negar el contenido complejo del derecho, porque en la realidad se manifiesta como un todo, es en buena medida causa de todas las confusiones. Si el derecho es un todo de contenido complejo, como cualquier todo, que se traduce en dimensiones distintas pero complementadas, dimensiones unidas, entrelazadas en lo fundamental, es claro que esa complejidad dificulta su comprensión, pero de ninguna manera la hace imposible. Si discriminamos con cuidado los datos que nos aporta el acercamiento empírico y provisional, podemos concluir que el derecho se manifiesta como un todo. Fíjense bien que el derecho se manifiesta como un todo multidimensional y complejo, del que se advierten tres aspectos distintos y complementarios, que son, en primer lugar, sus dimensiones como hecho social, luego como norma jurídica y como valor. Por eso es que se dice que la filosofía del derecho estudia qué es el derecho y qué vale el derecho, ¿verdad? Porque se estudian los valores en el derecho. Aquí lo tienen ustedes. Entonces se traduce dimensiones distintas entrelazadas en lo fundamental. Dicha complejidad dificulta su comprensión, pero no es imposible superarla. El derecho se manifiesta como un todo multidimensional, complejo a la luz del acercamiento empírico y provisional, y se presenta entre aspectos distintos y complementarios, como sus dimensiones como hecho social, que correspondería a su estudio del sociologismo jurídico, como norma jurídica o dogmática jurídica, y como valor. Se relaciona más con la política jurídica. Algo que se me escapa, pero bueno, vamos a seguir y luego me acuerdo. Entonces, el derecho puede enfocarse como doctrina del orden jurídico positivo, que sería la ciencia sistemática jurídica y el estudio de los preceptos jurídicos vigentes en un lugar y tiempo determinado. Como arte, el arte es una técnica, solo que en este caso sería una técnica jurídica, que nos llevaría al arte de la interpretación y aplicación del derecho, porque eso es un arte realmente, que quiere mucha sabiduría, mucha formación de todo tipo. Y como filosofía jurídica, que es el estudio del derecho en sus elementos universales. Investiga qué es el derecho y qué vale el derecho, que eso ya lo vimos ahorita. Entonces hay otras definiciones, aquí pueden ustedes ver más o menos que se relacionan con la etimología de la palabra derecho, ¿verdad? Aquí hay algunas palabras del latín directus, o el adjetivo directo, que significa sin detenerse en puntos intermedios, el adjetivo justo, legítimo, también tiene relación con eso, ¿verdad? Las palabras jus, de origen romano, que no se sabe exactamente, ¿verdad?, si son de origen romano, que Didito propone, provienen no de jus, sino de directo, que dio origen a las traducciones del jus en las lenguas modernas. Ahora, ese término de jus ha sido difícil determinar de dónde viene, ¿verdad? Es una palabra de origen muy, muy antiguo. Probablemente la era de los templarios, tal vez, o algo así, que son muchos años antes de Cristo. No, sí, creo que así es. Y también representado con símbolos, como el más antiguo, que es una balanza. Rolando Tamayo también dice esto, ¿verdad? Entonces, viendo lo complejo del término de derecho, pues lo importante no es preguntar qué es derecho, es más razonable preguntarse por el objeto de la expresión derecho, cuyo punto de partida es el uso que se hace de la expresión derecho, y poner atención en cómo se usa para saber qué nombra. Miren, la importancia de que ustedes conozcan este punto es para que vean la relatividad que hay en el concepto o la categoría de derecho. Se puede manejar como ciencia, se puede manejar como fenómeno, como concepto, como teoría, en fin, tiene como filosofía también. Pero es la filosofía del derecho la que ha hecho todas estas
investigaciones acerca de lo que es el concepto del derecho. Si no existiera la filosofía del derecho, no tendríamos todos estos análisis para saber con qué se relaciona el derecho. Ya ven que también tiene una significación emotiva, cuando uno siente que todo el mundo se le viene encima, y dice, no hay derecho, ¿verdad? Entonces, el derecho como argumentación de Manuel Atienza, pues es un filósofo que alemán me parece que es, o es, sí, o inglés, algo así. No, es argentino. Dice que el derecho no es un fin en sí mismo, ni tiene carácter natural. Más bien es un instrumento de invención humana que debemos moldear y utilizar inteligentemente para alcanzar propósitos que van más allá del derecho. ¿Cuáles son esos propósitos? Teleológicos, o sea, lejos. Pues al final, tal vez inmediatamente es resolver un conflicto, pero ¿qué se logra con resolver ese conflicto? Es alcanzar la paz, aunque cierta paz, ¿verdad? Y pues Atienza menciona estos enfoques sobre el derecho. Un enfoque estructural, pues se refiere al normativismo jurídico. Un enfoque funcional se refiere al realismo jurídico. Un enfoque valorativo al derecho natural, porque ahí está la justicia. Y como técnica del derecho, pues es la argumentación la que más lo desarrolla. Entonces, el derecho es una técnica cada vez más compleja, pero siempre notablemente deficiente para la resolución de los conflictos. Dice enfoque metodológico. Existen 3 metodologías empleadas por las 3 principales corrientes de la filosofía jurídica, pero cada una de las metodologías da prioridad a un elemento que le interesa, ¿verdad? Al naturalismo le da prioridad al valor natural o a lo justo. El jusformalismo da prioridad a la norma vigente o formal, y el jusrealismo da prioridad al hecho eficaz o real. Es necesario conocer los aciertos y desaciertos de cada concepción y considerar que no se excluyen ni se implican, que deben concurrir en un mismo objeto de estudio, en nuestro caso el derecho, en la idea de un derecho ideal que está formado por un derecho natural o intrínsecamente justo, por un derecho vigente o formalismo válido, formalmente válido, y por un derecho eficaz o realmente aplicado, cumplido y observado en la sociedad. ¡Qué maravilla de definición es a ustedes! Entonces, esto ya lo vimos. Podemos hacer algunas conclusiones sobre la posible definición del derecho, y ahí las tienen ustedes. Sobre una orientación positivista del derecho, que el derecho como tal es independiente de otros ámbitos como la ética. Pero esa es una conclusión. Hay otras. La orientación formalista, que se relaciona con la anterior, pues esa concepción tiende a buscar los fundamentos de la lógica jurídica con los axiomas de la ciencia del derecho. Les dejo una tarea, jóvenes. Busquen cuáles son los axiomas de la ciencia del derecho. Eso tiene mucho que ver con lógica jurídica. Ahí se encuentran también los axiomas. Y la orientación historicista del derecho, que le da prioridad pues a las condiciones históricas en que se dio el derecho, es relativista. También está la orientación naturalista del derecho, que puede ser comprendida en función de los postulados capitales del naturalismo, especialmente la justicia, sobre todo con el valor intrínseco del derecho. Porque ¿habrá algún derecho que no busque la justicia, jóvenes? Les pregunto. ¿Habrá algún derecho, un sistema de justicia, de derecho, un ordenamiento jurídico que no busque la justicia? ¿Verdad? Está también la orientación teológica del derecho, que coincide con las posiciones clásicas referidas. Pero existe, porque históricamente surgió primero el derecho canónico, con una orientación dogmática. ¿Qué es dogmática?
que había que acatarlo sin cuestionamientos. Eso es lo dogmático. Y el derecho canónico de la Iglesia ha sido muy importante para poder también crear el derecho como ordenamiento jurídico propiamente. Ha sido una buena fuente. Y la orientación axiológica del derecho, que la ciencia del derecho se basa en la teoría de los valores, en el derecho como el valor justicia, bien común y seguridad jurídica. Pues aquí lo que dicen los juristas, pueden leerlo ustedes, ¿verdad? García Maínez lo enfoca como ciencia sistemática jurídica, estudio ordenado y coherente de los preceptos jurídicos vigentes en un lugar y tiempo determinado. Esa puede ser otra definición, es la doctrina del orden jurídico positivo. Como arte, la técnica jurídica, ya lo dijimos, es el arte de la interpretación y aplicación del derecho. Y como filosofía jurídica es el estudio del derecho en sus elementos universales. Investiga qué es el derecho y qué vale el derecho. Algo universal del derecho es que en todas las sociedades existe el derecho. Esto ya lo habíamos visto, jóvenes. Pregunto. No, Si licenciada. no, bueno. No, Entonces, para que lo vean. Luis Recasens Sitges dice también que el derecho puede ser abordado. Él es un filósofo español. Dice que el derecho puede ser abordado como hecho social y esto le corresponde valorarlo en la sociología jurídica, como norma dogmática jurídica y como valor política jurídica. A mí no me ha quedado claro por qué dice política jurídica, pero lo vamos a investigar. Y el derecho como realidad es un arte práctico. Más que todo como valor también como fenómeno jurídico, ¿verdad? Porque ¿en dónde se da el derecho? En las sociedades. Y a eso se le llama fenómeno jurídico. El derecho como realidad, pues es un arte práctico, una técnica, una forma, esto es muy importante, de control social. Así como el Estado encarna toda la violencia institucionalizada, el derecho, pues es una técnica de control, una forma de control social. El derecho sea como una norma, un hecho, una ciencia, una palabra. Y siendo producto vital y como tal, debe atender a los fines para los que fue creado. Además, debe seguir creando para retroalimentarse. El lenguaje jurídico es sustancialmente una parte del lenguaje común. Y eso también tiene que ver con la semiótica y con la semántica por el lenguaje jurídico. Los principales modelos epistemológicos, o sea, ya como epistemología, como ciencia, como conocimientos científicos que intentan exponer la cientificidad del derecho, pues es el justnaturalismo, que son las principales corrientes. Se sustenta en una serie de principios, valores. Póngale atención a esto, jóvenes. Valores, criterios y normas que persiguen como fines axiológicos la bondad, la justicia, el derecho, la moral del derecho y la ética. El positivismo, ¿qué es? El derecho que está puesto, ¿verdad? Se sustenta en las normas jurídicas que crea el Estado por conducto del legislador, que pues tiene que ser un conjunto de proposiciones normativas coactivas. Y el realismo jurídico, que es otra visión de origen relacional, aquí lo podemos ver más ampliamente, es de origen norteamericano. Y explica pues la estrecha relación de la perspectiva exegética del derecho. Ya vamos a ver qué es la exégesis, así como la construcción de los conceptos jurídicos. Es que las leyes positivas vigentes, dice, son aquellas que son aplicables dentro de la sociedad. Por ejemplo, el código. ¿Pueden cerrar su micrófono o me están hablando? José Israel Flores. Buenas ¿Usted está noches, hablando? licenciada. No, yo no era el que estaba hablando, era No. otra persona, licenciada. Yo tengo levantada la mano bueno, para ver si me da oportunidad de eso comentar algo. vi. Y ya vamos a finalizarlo, pero Vaya, entonces cuando usted podemos esté de hacer los acuerdo, pues. comentarios al Vaya. finalizar. Entonces ¿Qué espero tanto si que quiere. ver?
Ahorita Vaya, lo gracias. hacemos. Pues el realismo jurídico, pues también hay que estudiarlo porque, digamos, la exégesis es el culto a la ley. Entonces dice, tiene estrecha relación con la perspectiva exegética de la ley, del derecho, perdón, así como la construcción de conceptos jurídicos, y conforman en su unidad una visión del origen racional del derecho. ¿Qué quiere decir lo racional? Lo que surge de la razón. ¿Se acuerdan cuando les expliqué las dos fuentes de acceder al conocimiento, de tener acceso al conocimiento? Una es por el conocimiento empírico y el otro es el racionalismo, ¿verdad? Uno es por los sentidos, con base en la experiencia, y el otro es por las ideas. Entonces, el realismo jurídico, pues, tiene estas características, ¿verdad? Y que señala el derecho norteamericano, el utilitarismo jurídico, al cual no le interesa la verdad del derecho, sino su eficacia. Y considera el derecho como un instrumento de la política o de la economía, una técnica de control social. Sí, ustedes se han dado cuenta que en el derecho anglosajón, pues en tribunales, a veces si el incoado o el procesado confiesa que sí cometió el delito o la conducta ilícita, pues ahí están, y ellos prefieren eso que gastar en un proceso que les va a costar toda la corte, que tenga que verlo, la defensa, el jurado, y todo eso ocasiona gastos al Estado. Entonces ellos prefieren que confiese y con eso obtienen una rebaja de la pena los procesados. Y también está la Escuela Libre del Derecho, que surge en oposición a la visión dogmática y conceptual de la materia jurídica, así como a la corriente exegética, que era el culto a la ley, ¿verdad? Esto tiene caracteres históricos. Y la jurisprudencia de intereses, que concibe el derecho como producto de los intereses que se dan en el interior de una sociedad y que pretenden ser reconocidos. Y ese es el realismo jurídico, pues. Muy interesante esta visión, no como nosotros los latinos, que somos un poco más, somos de otra manera, ¿verdad? Sí. Bueno, sí, Josué, usted quería acotar algo, o ya se fue. Josué Israel. Bueno, entonces, habiendo finalizado la clase, este es un poco largo, pero es complejo, pero es necesario que lo conozcan. Sí, Marco Antonio Rosales, ¿qué me cuenta? Aquí Licenciada, estoy, perdone la licenciado. Buenas noches. molestia. Ahora habló Josué. Sí, dígame. Escucho después a Josué. Sí, solo le quería consultar qué libro podríamos consultar como para profundizar más en los temas, aparte pues de sus muy descriptivas Así, presentaciones, pero también para poder profundizar más, sí. algo que se apegue más a la cátedra que usted nos está dando también. Perdone, licenciada. Eduardo García Maínez, el que les venía mencionando. Filosofía del derecho tiene él. Muy bien, gracias. Sí. Sí, Josué, Muchas gracias, licenciada. La lo verdad es que a escucho. mí me gustan mucho estos temas bueno, digamos que dentro de este proceso de desarrollo del análisis de la filosofía de la Ah, ley, que usted decía que ha estado, digamos, la parte canónica que ha sido como muy ejemplar desde el punto de vista moralista y el sí. naturalismo y luego los positivistas, digamos que con todas estas formas de filosofar respecto al derecho, en su experiencia y en lo que usted ha recabado de información en sus investigaciones, ¿usted qué considera que debe o cómo debería uno de tener, digamos, más presente la aplicación de la ley, digamos, como uno como estudiante Ujú. Miren, yo parto más que todo de la justicia. Eh, Más del confío positivismo, en el justnaturalismo. No, el justnaturalismo. desde un punto Y de vista más moralista? exacto, sí, digamos que porque los problemas que tenemos en todos los países es que ya no hay comportamientos morales.
no hay justicia en ningún lado, pues. Y la gente cree que todo es más fácil y han aprendido los funcionarios a que la ley se puede transgredir. Y entonces las transgresiones proceden de los funcionarios, que deberían ser un ejemplo para los, uh, los ciudadanos, ¿verdad? Y entonces volver a esa época de respeto en el comportamiento de la ley y todo, no basta solo con citar una ley. ¿Para qué la va a citar? Para luego decir, pero se puede desobedecer en esta forma. Yo siempre he sido más partícipe, si usted me lo pregunta, del naturalismo, ¿verdad? Por supuesto. ¿Y usted qué opina, digamos, de todas esas nuevas formas de pensar respecto a justo eso? Digamos, llamémosle evolución de la moral, aunque no debería de ser un hecho per se, porque al final la moral está basada en principios. Pero ¿usted qué piensa respecto a esos cambios, digamos? Cambios en la moral, Sí, digamos, pero esos cambios ideológicos que envuelven a la moral, porque, digamos, hay muchos cambios ideológicos que por eso se modifican las leyes o se transgreden de una manera basada en los cambios de pensamiento, en las filosofías ajá, personales. sí. Pues es que las filosofías personales habría que ver en primer lugar si realmente son filosofías, ¿verdad? O solo o solo son charlatanerías nada más, ¿verdad? Por supuesto, pero como hay, digamos, estados en el mundo que utilizan ese tipo de pensamientos con evolución de la moral, como le decía, teóricamente, evolución de la moral, entonces aplican esa evolución de la moral en la norma, en la legislación. Entonces, de alguna manera hay esos cambios, pero bueno, esa era mi consulta, licenciada. Muchas gracias. Sí, sí. Habría que ver caso por caso, ¿verdad? Hay que ver caso por caso. Pero si usted se refiere a la cultura woke, por ejemplo, ¿verdad? En general a lo que existe en el mundo ahora, porque hay muchos cambios, Que ha digamos, surgido últimamente, pues, eso es lo que ha surgido Sí, en últimamente. los últimos 10 años han pasado cosas muy extrañas que no se veían Sí, hace no se 20, por veía. ejemplo, o Ya ve no se usted que explicaban. con eso de USAID se han descubierto tantas cosas, ¿verdad? Que ellos promovían y pagaban un montón de eventos en todos los países. Y dice un comentarista, yo decía, ¿por qué es que también este fenómeno está dándose en el Perú, en África, en México? ¿Por qué esa cultura LGTB están en todos lados? Y uno no se explicaba por qué. Que si había alguien que la fomentaba, ¿verdad? Y pues que era la USAID, que antes cuando tuvo que ver con lo de la United Fruit Company y la revolución que cambió las cosas en Guatemala, cambiaron las cosas. Íbamos por buen camino, pero de repente nos cambiaron las cosas. Entonces, en ese entonces se le conocía como AIDE. Y ya después de ciertos años, pues ya cambió a USAID. Entonces todos nos preguntamos por qué esos cambios se estaban dando en este país, en este otro, cómo se comunicaban las sociedades para eso. ¿Qué si era ese el mecanismo financiero y social, verdad? Pues habría que ver caso por caso. Es, eso de tergiversar, digamos, la naturaleza de cada quien, pero, digamos, los adultos son adultos y que hagan lo que quieran, pero los niños, ¿verdad? Los niños sí, sí, ahí sí no, en eso sí no, no hay que transigir, que les pongan a los niños ese tipo que no son ideologías, es más que eso, ¿verdad? Pero bueno, hay que oír a Bailey para ver qué dice en su programa. Él habla mucho de eso. Bien jóvenes, entonces espero que algo de todo lo que hablamos haya quedado. Es un tema difícil, es complejo, pero lo que sí les puedo decir es que cuando ustedes hablen de derecho, acuérdense que no es tan sencillo definir el derecho ni hablar de derecho. Es sumamente complejo. Pero esto es solo para los abogados que han recibido filosofía del derecho, ¿verdad?
y que lo han entendido este punto de vista. Y si se acuerdan del profesor Vigo, ¿verdad? En ese video que dice, dime cómo defines al derecho y yo te diré cuál es la corriente que sustenta, ¿verdad? Pues sí, habemos algunos que partimos del desnaturalismo, otros que son excesivamente legalistas o positivistas, ¿verdad? Y ahí está la diferencia de pensamientos entre cada abogado. Así de que yo no digo que unos estén equivocados y otros no. Eso es muy, muy relativo. ¿A dónde nos lleve? Pues espero que nos lleve a un buen fin, ¿verdad? Bueno, jóvenes, que tengan un buen fin de semana. Y nos quedamos aquí. Así de que Gracias. Feliz noche, licenciada. Feliz Gracias. noche. Feliz noche. buenas noches. Buenas noches, licenciada. Gracias, Lic. Buenas noches. Feliz noche, licenciada.